Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Perfecto, le damos lectura en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 27. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Sea tan amable de sentarse. Un texto muy largo que contiene varios aspectos de realidades espirituales, pero estaremos tratando de analizar la segunda parte de este versículo, ya que la primera parte la estuve compartiendo ampliamente la vez anterior que estuve compartiendo acerca de la realidad de la unción. Y en esta tarde, escuche por favor de qué se trata la reflexión. Esta reflexión le he llamado la docencia de la unción en la realidad de la vida espiritual. Voy a volver a repetir el nombre de esta reflexión, el título de esta reflexión: la docencia de la unción en la realidad de la vida espiritual. Y vamos a continuar en esta noche de Santa Cena hablando acerca de la revelación de la realidad de la vida, pero ahora en su relación con la docencia de la unción. Dios revela en su palabra que la unción es una realidad concentrada, enriquecida del Espíritu Santo, y permanece en nosotros los creyentes que estamos en Cristo. La realidad espiritual de la unción, mis hermanos, es muy profunda, poderosa y de alguna manera misteriosa. La vez anterior les hablé acerca de la composición espiritual de la unción y mencioné 5 aspectos que forman espiritualmente la realidad de la unción, y que esos 5 aspectos son aplicables a nuestra vida en Cristo. Yo no sé si usted se acordará de bíblicamente cómo está revelado a manera de figura, cómo está compuesta la realidad de la unción. ¿Se acordarán de algunos elementos? ¿Se acordarán de algunos elementos de los que mencioné? ¿Cuál? La canela. Qué bueno, gracias a Dios que sí recuerda. A manera de recordatorio, la unción como realidad espiritual tiene 5 elementos. El primero, la mirra, la canela, el cálamo, la casia y el aceite. Antiguamente, esta era la composición del aceite de la santa unción. Y todos estos elementos medicinales, naturales, comestibles, hermanos, hablan de aspectos espirituales aplicables en nuestra vida, aspectos de la persona del Señor Jesucristo. Estos 5 elementos son expresiones espirituales de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Cada uno de estos elementos, hermanos, los expuse a detalle y profundamente en el mensaje anterior. Ya no voy a dar el significado de la mirra, tampoco el de la canela, ni los demás elementos, porque eso lo di profundamente en el mensaje anterior. Está en YouTube, ahí usted puede aprender, puede escucharlos de nuevo y entender de qué se trata esto. Ahora aprenderemos otra poderosa función
de la realidad espiritual de la unción en nuestras vidas. Le he llamado personalmente la docencia de la unción, ya que el texto que estamos meditando, que usted está mirando en pantalla, revela esta poderosa función de la unción espiritual en nosotros. Voy a leer de nuevo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Cristo, es la unción de Cristo, que recibimos de Cristo, dice que permanece en vosotros, en nosotros. Y a continuación dice lo siguiente: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esa es la docencia de la unción. A eso le llamo yo docencia de la unción. El que la unción nos enseñe de manera particular, de manera personal, es la docencia del Espíritu Santo. Y dice que es verdadera, no es mentira, y según ella os ha enseñado, permaneced en Él, es decir, en Cristo. Esta porción de la Sagrada Escritura revela entonces algunos aspectos espirituales muy importantes para todos nosotros los creyentes. Primero, la realidad espiritual de la permanencia de la unción interna en cada creyente que está en Cristo. Ese es el primer aspecto. Hay una realidad espiritual que permanece en nosotros de manera interna en nuestro ser. Se le llama la unción de Cristo. El texto lo dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esto significa que cada creyente ha recibido una rica porción de la unción del Señor Jesucristo en su vida personal. La unción es una realidad espiritual permanentemente en nosotros. La unción es una experiencia interna en nosotros. La palabra denota que es una realidad interna en nuestro ser. Todo creyente en Cristo debe darse a la tarea de conocer, experimentar, vivir en esta poderosa realidad interna del Espíritu Santo en su vida personal llamada unción. Le pregunto a su conciencia de una manera muy personal: ¿qué tanto conoce usted de la unción de Cristo en su vida? Medite, por favor. ¿Qué tanto ha experimentado la realidad de la unción de Cristo en usted? Porque la Biblia dice que permanece en vosotros. Ya está, es una realidad. Y esa realidad se experimenta internamente de manera personal. ¿Qué tanto la conocemos? ¿Qué tanto la hemos disfrutado? ¿Qué tanto la hemos experimentado? Probablemente algunos nunca han experimentado esto y se están perdiendo, hermanos, de una tremenda bendición espiritual que fue dada para que permanezcamos siempre en Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual muchos creyentes se les hace fácil apartarse de Cristo? Porque no han experimentado la unción. No conocen nada acerca de la unción. No están experimentando nada de la unción interna que han recibido de Cristo y que permanece internamente en ellos.
Gloria a Dios. Es muy importante entonces, hermanos, que usted se dé a la tarea con toda diligencia de conocer qué es la unción, experimentar qué es la unción, vivir en la realidad de la unción, y cuando llegue a esa experiencia de la realidad espiritual de la unción, entonces la unción de Cristo se encargará de enseñarle personalmente, de instruirle personalmente, de capacitarle personalmente. Esa es la docencia del Espíritu. Cuando el creyente logra experimentar esta poderosa realidad espiritual de una manera personal y real en su vida, espiritualmente es capacitado para vivir siempre en la verdad divina, permaneciendo siempre en la voluntad de Dios. Aspecto número 2 que nos enseña este texto: la docencia personal de la unción en el creyente. Este es el segundo aspecto: la docencia personal de la unción en la vida del creyente. Escrito está: y no tenéis, mediten estas palabras, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esta expresión que acabo de leer revela otra función espiritual de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. La idea del texto o de esta frase es que por razón de la unción en nosotros no tenemos la necesidad, no hay necesidad de que nadie nos enseñe, ya que la misma unción, que es una realidad interior, personalmente nos enseñará todas las cosas. Y escucha, y voy a leer de nuevo: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora mire, tenemos que entender con mucho cuidado esta expresión, estas palabras. Hay que entenderlas y discernirlas con mucho cuidado y atención, para no caer en el error de menospreciar la enseñanza pastoral que Dios constituyó en la iglesia. Porque Dios llamó, dotó a hombres y mujeres con el don de la enseñanza para que sirvan en la edificación de la iglesia, en el ministerio de la enseñanza, en el adoctrinamiento pastoral. Y debemos entender que la docencia personal de la que se habla aquí, de la unción, nunca contradice ni menosprecia la enseñanza de los que fueron llamados y establecidos en un ministerio pastoral. Así que mucho cuidado de no caer en esta actitud de menosprecio a la enseñanza del Espíritu por medio de los pastores. Y hago esta aclaración porque este texto, hermanos, es usado por aquellas personas que caen en el error de decir: a mí nadie me tiene que enseñar. Fíjese, porque la Biblia dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Y llegan a caer en la arrogancia, en la altivez. Y en esa arrogancia empiezan a rechazar toda clase de ministerio. Hay personas, hermanos, que han caído en este error de despreciar
las autoridades espirituales, los ministros que fuimos dotados con el don de la enseñanza para edificar la fe de los creyentes. Muchas personas caen en este problema por malinterpretar el texto que estamos leyendo. Aunque es verdad, el texto dice que cuando la unción está en nosotros y vivimos en la unción y conocemos la unción, no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Pero vamos a entender en qué contexto está hablando, en qué situación. Porque esta frase, no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, pareciera que está despreciando a los maestros en las congregaciones. Pareciera que no necesitamos de un pastor, de un maestro que nos discipule, que nos adoctrine, que nos capacite, que nos forme, que nos enseñe profundamente la palabra de Dios. Y no está hablando de eso. Porque sería una contradicción de Dios mismo. Por un lado, establece pastores y maestros en la iglesia para enseñar a los creyentes. Y por otro lado dice, ustedes tienen la unción, no necesita que nadie los enseñe. Fuera una contradicción de Dios. Y Dios nunca se contradice. El problema está en nosotros, que siempre lo entendemos mal. O siempre entendemos las cosas al revés. Entonces hay que analizar este texto con mucho cuidado, lo que Dios nos está diciendo en relación a la unción, a la docencia de la unción. Porque la palabra revela que la unción enseña personalmente a cada creyente. La palabra docencia que estoy ocupando en esta noche significa, docencia es enseñar, transmitir conocimientos, habilidades a otra persona con el propósito de formarla intelectualmente. En ese sentido, hermanos, aún a los maestros en las escuelas se les llama docente, porque forman, porque instruyen, porque transmiten conocimientos y habilidades a los alumnos. Ahora escuche, en relación a la docencia de la unción, es el Espíritu Santo enseñando personalmente e internamente al creyente para formarlo y capacitarlo espiritualmente en la verdad de Dios. La docencia de la unción es la enseñanza personal, individual e interna del Espíritu Santo, particularmente en cada uno de nosotros. La enseñanza de la unción es el Espíritu Santo, hermanos, enseñando de una manera personal a cada creyente. Esta bendita enseñanza del Espíritu Santo de una manera personal es muy importante en la vida de cada creyente. De hecho, es una necesidad de que seamos enseñados personalmente, particularmente por el Espíritu Santo. Es una necesidad que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, el discernimiento de la revelación de la palabra de Dios. Cada creyente en Cristo tiene a su disposición, usted tiene a su disposición la ayuda interna y personal del Espíritu Santo para ser enseñado, asistido, guiado espiritualmente en la comprensión
y el discernimiento espiritual de la palabra de Dios. Mire que tristemente hay poco crecimiento en la enseñanza del Espíritu en la vida de los creyentes. ¿Saben por qué? Porque a los creyentes no les gusta leer la Biblia. Si se dieran a la tarea de leer continuamente la palabra de Dios, de manera sistemática, de manera continua, entonces la enseñanza de la unción, hermanos, se convertiría en una realidad permanente en la vida de los creyentes. Si todos los días los creyentes se dieran a la tarea de estudiar y meditar sistemáticamente la palabra, y cuando digo sistemáticamente la palabra, digo libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, así como se los enseñamos los miércoles, hermanos, usted crecería en la instrucción personal, directa, de la unción. La unción sería su maestra. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo sería su maestro y usted fuera un alumno personal del Espíritu Santo. Sería un discípulo personal del Espíritu Santo y usted entendería y aprendería personalmente del Espíritu Santo muchas verdades espirituales. Pero son pocos aquellos creyentes que se dan a la tarea de meditar, de escudriñar profundamente la palabra de manera sistemática. Para la gloria de Dios, doy testimonio que personalmente he sido ricamente enseñado en muchas verdades espirituales de la palabra de Dios, gracias a la unción del Espíritu Santo en mi vida personal. Desde el 2014, escuche este dato, desde el 2014 que me propuse meditar la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En el 2014 comencé con el Génesis 1:1. Y ahora en el 2024 estoy en Levíticos capítulo 18. Pareciera que no ha avanzado mucho. Pero imagínense meditar la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Las cosas tan profundas, poderosas, que me ha enseñado el Espíritu Santo en cada capítulo, en cada versículo. Imagínense. Desde Génesis capítulo 1 hasta Levítico capítulo 18. Todo lo que he aprendido del Espíritu Santo. Por eso usted me escucha los miércoles que yo empiezo a explicarles realidades espirituales que están ahí y que muchas veces no se comprenden. ¿Quién nos las enseña? ¿Quién nos abre el entendimiento? La unción. El Espíritu Santo como docente. Él es el docente. Él es el maestro. El Espíritu Santo está a nuestra disposición como nuestro docente personal, nuestro maestro espiritual. Acudamos a Él, al Espíritu Santo, siempre para recibir el discernimiento de la verdad de Dios y conocer personalmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Él, hablando del Espíritu Santo, está en nosotros, no está fuera. Muchas veces yo me quedo pensando, como a veces aquí en el altar dicen frase, vamos a cantar para que el Espíritu Santo venga. ¿Dónde va a venir si ya está dentro de nosotros? Gloria a Dios. Es que no hemos entendido que está dentro de nosotros. Él está en
Nosotros somos la habitación. Y Él siempre está con nosotros. Vive en nosotros. Duerme en ti. Está en ti cuando estás en el trabajo. Está contigo en la calle. En todo tiempo, en todo lugar. Ahí está el Espíritu Santo. Presto, dispuesto, abierto para enseñarte, para revelarte todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está dispuesto para enseñarnos todas las cosas en la revelación de Dios y también en su voluntad divina. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. Únicamente el Espíritu Santo puede revelar espiritualmente la palabra escrita de Dios a nuestra vida personal. La unción del Espíritu Santo capacita al creyente abriéndole el discernimiento a las realidades espirituales de la palabra de Dios. Y el discernimiento de las profundas realidades espirituales de la palabra de Dios es resultado de la enseñanza de la unción del Espíritu Santo. La enseñanza de la unción del Espíritu Santo es una necesidad en la vida personal y espiritual de todo creyente en Cristo. En la revelación de Dios, en esto, lo que no podemos entender humanamente, lo que no podemos entender intelectualmente, solo se entenderá espiritualmente por medio de la enseñanza de la unción del Espíritu Santo. Hay otro aspecto al que quiero entrar. La enseñanza de la unción es para permanecer siempre en la verdad de Dios y librarnos de la mentira. Después que dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí se revela cuál es el propósito de la enseñanza de la unción. ¿Puede usted mirar cuál es el propósito de la enseñanza de la unción? Si logra mirar el propósito del por qué el Espíritu Santo como unción nos enseña de manera personal, de manera particular, ¿cuál es el propósito? Lo último del texto, la frase que dice permaneced en Él, permaneced en Cristo. Mientras el Espíritu Santo sea mi maestro, tu maestro personal, créeme que nunca nos apartaremos de Cristo. Todo creyente que es enseñado de manera particular, de manera personal, de manera interna por el Espíritu Santo en la verdad de Dios, permanecerá siempre en Él, en Cristo. Gloria a Dios. Mire lo poderoso, hermanos, de permitir, de tener, de buscar al Espíritu Santo como nuestro maestro, nuestro guía. Mientras Él nos vaya mostrando, enseñando, revelando cada día la voluntad de Dios por medio de la palabra escrita, permaneceremos en Él. Ese es el propósito de la unción, para conducirnos en la verdad de Dios
y ser librados de la mentira, el error, la herejía, la enseñanza de la unción del Espíritu Santo va a proteger nuestra conciencia de caer en la falsedad, en la mentira, en el engaño, en el error doctrinal, en las manos de espíritus de error. Ahora escuche esto, porque el Espíritu Santo como unción siempre nos va a enseñar y a guiar en la verdad de Dios. Por lo tanto, su enseñanza es verdadera. Y esto es muy importante, porque la enseñanza del Espíritu Santo es verdadera, lo cual significa que podemos confiar plenamente en la enseñanza y la dirección interna, personal del Espíritu Santo. Su enseñanza personal siempre estará dentro de la verdad de Dios. La enseñanza personal del Espíritu Santo nunca, pero nunca será una contradicción a la verdad escrita de la palabra de Dios. La enseñanza particular del Espíritu Santo nunca negará la revelación escrita de Dios. Yo escuchaba a una pastora, por ética no me gusta mencionar nombres, que decía: es que el Espíritu Santo me habló y me dijo que me tenía que divorciar. Es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. El Espíritu Santo nunca le va a hablar a un creyente llevándolo fuera de lo que Dios dejó escrito. Gloria a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Aún en las experiencias espirituales personales de cada creyente, si son realmente del Espíritu Santo, nunca van a contradecir la verdad escrita de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo me vaya enseñando de manera interna, de manera personal, tiene que estar en armonía con lo que Dios dejó escrito en su palabra. Si de repente digo que el Espíritu Santo me dijo algo y está en contra de la palabra, no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Es un espíritu de error. No es el Espíritu Santo. Nuestra respuesta a la enseñanza de la unción espiritual es para permanecer siempre en la verdad de Dios, nunca fuera de la verdad de Dios. Cuando el creyente es guiado y enseñado personalmente por el Espíritu Santo, insisto, nunca se apartará del Señor Jesucristo. El que es enseñado personalmente por la unción del Espíritu Santo permanecerá siempre en la verdad de Dios. Ahora, ya para terminar, voy a terminar. Esto es lo más importante de esta reflexión. La enseñanza de la unción, aprenda, es el testimonio personal del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la voz interna del Espíritu Santo en nuestra conciencia, cuidándonos del error, del engaño, para que vivamos y permanezcamos siempre en la verdad de Dios, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner parte del contexto, versículos 26 y 27, todo junto, los dos juntos, por favor, para que entendamos el propósito. Mire,
os he escrito, ahí está completo, lea el pensamiento completo. Dice, os he escrito esto sobre los que engañan. Y dentro de ese contexto hay un peligro de ser engañados. Hay un peligro de ser engañados. Y por ese peligro el apóstol Juan dice, pero la unción, mire cómo la palabra pero conecta el pensamiento del versículo 26, que es el contexto. Os he escrito esto sobre los que engañan. Mucho cuidado, porque hay mucho mentiroso predicando hoy en día. Hay mucho mentiroso predicando hoy en día, hermanos. Las redes sociales están llenos de mucha doctrina falsa, mucha doctrina de demonio. Hay un señor ahí, ya se mira grande, medio, el pelo medio gris y la barba un poquito canosa, que cómo está, hermanos, engañando a los cristianos hoy en día, haciéndoles creer por la palabra que no hay necesidad de congregarse, que no hay necesidad de tener templos como estos, que no hay necesidad de tener pastores en las iglesias. Y tuerce la palabra terriblemente y dice, no hay ningún pastor establecido por Dios ahora, porque Él es el único pastor, el Señor Jesucristo. Y tienen esa astucia para torcer la palabra y engañar. Y en ese contexto de engaño, de maldad, de doctrinas de demonios, hermanos, que ya estaban presentes en el tiempo de Juan, el espíritu del anticristo, y que ahora está de una manera más todavía evidente en la tierra, engañando a muchos creyentes, el apóstol Pablo nos enseña, nos advierte que ante el engaño, ante el peligro del engaño, debemos de saber que la unción que vosotros recibisteis de Cristo permanece en vosotros y que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Está hablando de esa gente mentirosa, de esa gente que va enseñando con el error. A eso se está refiriendo. No hay necesidad de que nadie nos enseñe. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos predicadores. No hay necesidad que nos enseñen, porque pueden venir con espíritu de error. A esos no hay que hacerles caso, no hay que ponerles atención. Tenemos que saber oír y ser guiados personalmente por el Espíritu Santo y dejar que Él nos enseñe, porque Él está en nosotros y nos enseñará todas las cosas, y lo que el Espíritu Santo nos vaya enseñando de manera personal por estar en comunión con Dios será verdadero y no es mentira. Y según como el Espíritu Santo nos vaya enseñando, dice que debemos de permanecer en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la unción del Espíritu, de la docencia de la unción? Protegernos del engaño, de los que engañan, protegernos del error, protegernos de la mentira, protegernos de las doctrinas de demonios. Así que no se confunda ni tampoco se deje engañar. Hay alguien internamente en usted que ante el engaño le va a decir internamente cuál es la verdad. Es que ahora ya no existe esto. A ver, ¿qué me dice en mi conciencia el Espíritu Santo? Hay que hacerle caso a la voz de la unción dentro de nosotros. Póngase en pie, por favor.